Hola, mi nombre es Felipe Gavilán y en este video vamos a continuar analizando el libro de Arquitectura Limpia de Robert Martin. Vamos a hablar acerca del capítulo 7, el cual trata acerca del primer principio SOLID, el principio de la responsabilidad única. Este principio lo que establece es que cada módulo de nuestro software debe tener una única razón para cambiar. Cuando hablamos de razones para cambiar, implícitamente nos estamos refiriendo a que cada módulo debe tener una única responsabilidad. Pero, ¿qué es una responsabilidad? Vamos a ver. En software, una responsabilidad la podemos ver como un fin que queremos lograr dentro de un módulo. Para separar responsabilidades, separamos fines individuales en distintos módulos. Otra manera de decir esto es que los detalles de implementación de una funcionalidad deben de estar separados de los detalles de implementación de otra funcionalidad. Vamos a ver un ejemplo concreto de esto. Para eso vamos a ir hacia Visual Studio y vamos a ver que aquí yo tengo dos archivos, un antes y un después, y la idea es que en este antes vamos a ver una clase, la cual se llama procesador de tareas, la cual tiene un único método llamado procesar, y este método hace muchas cosas. Por ejemplo, escribe en la consola, hace una consulta hacia un web API y luego escribe la consulta de nuevo en consola. Luego deserializamos el objeto hacia un arreglo de tareas, luego filtramos dichas tareas. Más adelante tenemos otra URL porque queremos hacer otra petición hacia otro web API y obtenemos unos datos los cuales tenemos acá. Luego de eso armamos un tareas view model y básicamente lo que hacemos es que armamos esta colección de tareas a partir de los datos de tarea y usuario. Y finalmente lo que hacemos es que escribimos toda esa data en un archivo de texto. Como puedes ver aquí, yo voy a terminar escribiendo todo esto de tareas pendientes en un TXT. Al final no importa qué es lo que hace esta aplicación. Como puedes ver, lo que hace es básicamente recoger datos de dos web services y luego los compila y finalmente los escribe en un archivo de texto. Aquí el problema está en que está haciendo toda esta acción en este método procesar, en este único método. Por tanto, podríamos decir que este método tiene varias responsabilidades. Vamos a ver algunas de ellas, vamos a contar. Vamos a ver que tenemos la responsabilidad de procesar un mensaje de log, que en este caso lo estamos escribiendo en la consola. Luego tenemos la responsabilidad de obtener las tareas y de deserializarlas hacia un objeto de C#. Luego tenemos la responsabilidad de obtener un listado de usuarios. Luego de compilar unos datos. Como podemos ver aquí, estamos combinando tanto la tarea con el usuario. Luego también tenemos una responsabilidad de persistir los datos y para eso estamos escribiendo en un archivo TXT, como podemos ver acá. Entonces, como podemos ver, nuestro método tiene ¿cuánto? 5 o 6 responsabilidades. Eso podría ser visto como que es demasiado. Sí, quizás. Todo depende, de hecho. Porque, por ejemplo, imagínate que esta aplicación es una aplicacioncita pequeña que hemos escrito solamente para resolver una tarea rápidamente, pero que no es un software que vamos a tener que darle mantenimiento o algo por el estilo. Pues entonces, así está bien, podremos dejarlo así. Ahora, sin embargo, si esta es una aplicación a la cual hay que darle mantenimiento, entonces sería bueno que apliquemos principios de software como el principio de responsabilidad única. Pero, ¿por qué deberíamos aplicar el principio de responsabilidad única? Es decir, ¿qué ganamos nosotros? Se me ocurren 3 cosas que podemos ganar. La primera es que la reutilización de código ahora mismo es imposible. Por ejemplo, si yo tengo otra parte del software que quiero utilizar esto de obtener las tareas, pues tendría que repetir el código, tendría que copiarlo y pegarlo. Eso no es bueno. Deberíamos aspirar a reutilizar la mayor cantidad de código posible dentro de límites razonables. En este caso yo entiendo que es razonable querer reutilizar el código para obtener el listado de tareas. Del mismo modo para el listado de usuarios y las otras responsabilidades de dicho método. Así que, por un lado, ganaríamos la capacidad de reutilizar código. Otra cosa que ganamos, si aplicamos el principio de responsabilidad única, es que se nos va a hacer más fácil poder intercambiar la funcionalidad de nuestro software. ¿Cómo así? Pues que si utilizamos inyección de dependencias para inyectar las dependencias de nuestro software, como por ejemplo una clase la cual contenga este código, pues yo podría intercambiar dicha funcionalidad en tiempo de ejecución para que mi algoritmo de procesar sea más flexible. Así, en algunas ocasiones, por ejemplo, yo voy a obtener esta data de un web service, pero en otras ocasiones yo la puedo obtener
digamos, de una base de datos. Y no hay ningún problema con eso. Y así yo no voy a tener que estar cambiando este método de procesar cada vez que yo quiera obtener las tareas de una URL, es decir, de un web service o de una base de datos o de donde sea. Y finalmente, otra cosa que ganamos, una tercera cosa que ganamos al aplicar el principio de responsabilidad única es que nuestras pruebas automáticas se simplifican. Porque en vez de yo tener que probar todo esto al mismo tiempo, si yo tengo todo esto separado en distintas clases, por ejemplo, esto en su propia clase, pues cuando yo quiera probar esta funcionalidad, pues simplemente voy a probar dicha clase con dicho método y no voy a tener que probar todo. Así yo puedo hacer una prueba automática que se concentre en este código que tenemos acá. Entonces, antes de continuar, quiero que veamos algo. Dijimos que esta clase tiene unas 6 responsabilidades, ¿cierto? ¿Qué significa esto entonces? Que esta clase tiene por lo menos 6 motivos para cambiar. Por ejemplo, ¿qué debemos hacer si cambia la URL en donde se encuentran las tareas? Es decir, esta URL de acá. Pues tenemos que cambiar el método procesar. Ahora, ¿qué pasa si cambia la URL donde se encuentran los usuarios? Es decir, esta URL que tenemos acá. Pues de nuevo tenemos que cambiar el método procesar. Ahora, ¿qué pasa si los mensajes de logs ya no queremos procesarlos en la consola, sino que queremos escribirlos, digamos, en una base de datos? Pues de nuevo tenemos que cambiar el método procesar. Fíjate que 3 tareas completamente distintas, si yo las quiero cambiar, yo tengo que modificar nuestro método procesar. A eso es que nos referimos cuando decimos que el principio de responsabilidad única nos dice que una clase o módulo debe tener una única razón para cambiar. Esto quiere decir entonces que si tú encuentras que varios cambios aparentemente que no tienen que ver entre sí te llevan a modificar el mismo método de la misma clase, entonces tú tienes demasiadas responsabilidades en dicho método o en dicha clase. Porque así como que, ¿qué tiene que ver la URL de tareas con la URL de usuarios con el hecho de que tú quieras manejar los mensajes de log en la consola? No tiene nada que ver. Son acciones completamente independientes entre sí. Entonces no debería ser el caso de que si tú quieres cambiar la manera en cómo se procesan los mensajes de logs, tú tengas que cambiar la clase procesador de tareas. Tú no deberías cambiar una clase que tiene que ver con procesar tareas para poder lograr que tus mensajes de log se guarda en una base de datos. Eso no tiene sentido. Eso quiere decir que tú tienes varias responsabilidades en el mismo lugar. Y es hora de separar dichas responsabilidades, por ejemplo, en distintas clases. Vamos a ver cómo se ve eso. Obviamente sería muy aburrido que ustedes me vean tomando, por ejemplo, este código y llevándolo hacia una clase, y lo mismo con este código de acá. Así que yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir a este archivo llamado después, en el cual ya yo he realizado esa tarea. Aquí tenemos Logger Consola, que es una clase en la cual yo estoy centralizando esa funcionalidad de procesar los mensajes de logs y escribirlos en la consola. Como podemos ver aquí, tenemos el método log y aquí yo escribo console_writeLine. Luego tenemos repositorio de tareas, la cual, como su nombre lo indica, se encarga de todo lo relacionado con obtener la información de las tareas. Aquí tenemos obtener tareas y aquí podemos ver el código de obtener la tarea y devolvemos dichas tareas. Fíjate que ahora, si yo quiero reutilizar este código desde donde sea, yo puedo hacerlo, porque yo solamente tengo que instanciar nuestra clase de repositorio tareas y ejecutar el método obtener tareas. Y fíjate algo, fíjate que aquí yo estoy guardando en el log el cuerpo respuesta a tareas, que es algo que teníamos anteriormente en nuestro método procesar. Y como la responsabilidad de esta clase es simplemente servir como repositorio de tareas, pues yo reutilizo el Logger Consola porque es la que se encarga de ese detalle de implementación de cómo procesar los mensajes de logs. Así, esta clase también está respetando el principio de responsabilidad única. Luego tenemos el repositorio usuarios por igual. Tenemos el mapeador, que lo que hace es compilar la data de tareas y usuarios en un listado de tareas viewModel y devuelve dicho tarea viewModel. Y finalmente tenemos el repositorio resultado tareas viewModel, que es el que se encarga de persistir la data de ese compilado de información. En este caso, como te decía, lo que estamos haciendo es escribirlo en un archivo TXT. Luego tenemos nuestro procesador de tareas. Vamos a ver cómo se ve ahora nuestro procesador de tareas, el cual antes tenía algunas 6 responsabilidades y ahora solamente tiene una. Fíjate que ahora aquí yo estoy inyectando todas esas clases que acabamos de ver. Que si Logger Consola, que si repositorio tareas, que si repositorio usuarios. Fíjate entonces que ahora, aunque hemos restado responsabilidades, hemos aumentado la cantidad de dependencias de nuestra clase. Eso lo vamos a analizar en un minuto. Por ahora vamos a venir acá. Vamos a venir al método procesar y vamos a ver que ahora es mucho más compacto, es mucho más pequeño. Ahora la única responsabilidad de este método es coordinar las acciones de estas clases que tenemos aquí, para realizar un algoritmo deseado. Aquí yo tengo que yo estoy escribiendo en el log, pero a través del logger.log, así que yo no sé cuál es el detalle de implementación de
cómo se manejan los mensajes de log. Del mismo modo, yo no sé de dónde vienen estas tareas, ni me importa, porque aquí, en procesador tareas, a mí no me interesa saber cómo se obtienen las tareas, sino que simplemente me interesa obtener las tareas. Ya es responsabilidad de repositorio tareas de decidir cómo es que me va a mandar esa información. ¿De dónde? De una base de datos, de un web service, de un archivo TXT, no importa. ¿De dónde vienen? No me importa. Lo que me importa es que me den las tareas que yo estoy pidiendo. Del mismo modo con los usuarios, con obtener usuarios, y del mismo modo con guardar, yo estoy simplemente diciéndole guarde esta información y este repositorio resultado tareas viewModel se va a encargar de realizar dicha acción. Ahora sí podríamos decir que nuestra clase de procesador de tareas tiene una única responsabilidad, que es la de coordinar el procesamiento de las tareas. Vamos a volver al PowerPoint, vamos a continuar. Como te decía, estábamos hablando de niveles de abstracción hace un momento. Vimos que teníamos una clase con 6 responsabilidades y luego de manera progresiva fuimos reduciendo la cantidad de responsabilidades de la clase a una sola. Digo de manera progresiva porque esto de crear Logger Consola, yo tuve que ir paso a paso creando estas clases Logger Consola, que si repositorio tareas, que si repositorio usuarios, etc. Por eso te digo que de manera progresiva fueron aumentando los niveles de complejidad de nuestra clase. Cuando hablamos de complejidad nos referimos a cuántas dependencias tiene nuestra clase. En este caso tiene 1, 2, 3, 4, 5 dependencias. Antes era menos compleja la clase porque no tenía ninguna dependencia. Sin embargo, aunque era menos compleja, era también menos mantenible y también tenía demasiadas responsabilidades, lo que nos impedía, por ejemplo, reutilizar código de una manera sencilla. Sin embargo, aquí la moraleja de cuando hablamos de niveles de abstracción es que cuando hablamos de principios como el principio de responsabilidad única, no debemos decir un sí o un no, simplemente decir esta clase cumple con el principio sí o no, sino qué tanto lo hace, qué tan flexible es nuestra clase. Eso es algo que debemos de analizar y de ver qué tanta flexibilidad necesitamos realmente. ¿Necesitamos tener estas 5 dependencias aquí? Tal vez sí, tal vez no. Eso depende del contexto. No es como que cada línea de código de tu software tiene que estar abstraído en su propia clase, sino que tú tienes que medir, tú tienes que decidir cuánta flexibilidad tú necesitas, cuánta flexibilidad te conviene para así poder tener un equilibrio entre la complejidad, como estamos viendo aquí, y la mantenibilidad de tu software. Porque si tú tienes un software tan complejo, clases tan complejas, con tantas dependencias que nadie sabe lo que está pasando y que es muy difícil de navegar tu código, entonces tienes un problema. Porque si nadie lo entiende, nadie lo va a poder trabajar. Pero al mismo tiempo, claro está, si tú tienes tan pocas dependencias que no hay forma de reutilizar código, entonces también tienes un problema. De nuevo, lo importante es buscar un equilibrio a la hora de aplicar este tipo de principios. No simplemente aplicarlos a lo loco, sino pensar cuándo me conviene esta flexibilidad y cuándo no. Cuándo realmente no es algo que necesito ahora, así que lo puedo dejar para después. Porque a lo mejor este software es pequeño y no necesita que le dediquemos tanto tiempo. Y ahí en ese caso se acepta menos flexibilidad porque es un software pequeño. Como todo en la vida, los extremos no son saludables. No es bueno ni conveniente cumplir con principios de software solamente por decir que los cumpliste, sin que eso se traduzca en un beneficio tangible. En nuestro caso yo diría que sí, hay ciertos beneficios, como por ejemplo tener este logger como una dependencia me permite que luego, si yo quiero cambiar la manera en que se van a procesar los mensajes de logs, eso me va a permitir hacer ese cambio en un solo lugar y dicho cambio se va a replicar en toda mi aplicación. Así que eso es una conveniencia, eso es una utilidad que yo entiendo que es importante para cualquier software. Vamos a ver luego de esto, tenemos los conflictos en el merge. Esto es básicamente un síntoma que el libro nos da para saber si tenemos problemas de responsabilidades. Si tú tienes muchos conflictos en el merge, significa que tú no estás cumpliendo debidamente el principio de responsabilidad única. Es decir, si hay muchos usuarios, si hay muchos programadores y programadoras escribiendo siempre sobre el mismo archivo y entorpeciendo entre sí el trabajo, entonces eso quiere decir que no estamos aplicando correctamente el principio de responsabilidad única, lo cual está afectando la productividad del equipo. Vamos a ver cómo se ve un conflicto. Aquí podemos ver que una persona hizo un cambio aquí y al parecer otra persona hizo un cambio aquí y eso es, por cierto, en Visual Studio Code y aquí me dicen qué acciones yo puedo tomar, si yo puedo o si yo quiero aceptar el cambio actual, que es este, o aceptar el cambio que viene, que es este que se está marcando aquí, etc. O incluso aceptar ambos cambios. Pero el problema de todo eso es que es un proceso manual. Es un proceso manual que le quita tiempo a las personas. Y aunque aquí se ve simple, imagínate decenas o cientos de archivos con este tipo de problemas. Definitivamente todo un dolor de cabeza.
y algo que nadie quiere sentarse a hacer. Por eso es también importante seguir el principio de responsabilidad única, porque además de crear un software potencialmente mantenible, también tendrás un proceso de desarrollo con tu equipo un poquito más amigable y donde nadie tiene que detenerse a resolver ese tipo de conflictos que tenemos acá. Por eso, si en tu equipo se da mucho esto de los conflictos en el merge, eso puede ser una señal de que tienes clases muy grandes, métodos muy grandes, los cuales deberían ser separados en distintas clases para así respetar el principio de responsabilidad única y no tener tantos conflictos en el merge. Finalmente, es importante aclarar que este principio no nos dice que cada clase deba tener una única función. Lo que se nos dice es que los fines de las funciones de una clase deberán estar relacionados. Si tenemos una clase repositorio de productos, por ejemplo, pues es natural que tenga métodos como agregar producto, actualizar producto y borrar producto. Lo que no sería razonable es que, además, tenga un método para calcular la inversa de una matriz o para enviar un email. Estas son responsabilidades ajenas a la persistencia de datos de un producto y, por tanto, debieran estar en sus propias clases. Ya con esto hemos visto el primero de los 5 principios SOLID. El siguiente que vamos a ver es el principio abierto-cerrado. Así que, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.